que está cuestionada fundamentalmente por la poca cantidad de gente que se ha notado, justamente porque ha considerado que después de toda una experiencia de aumentos impuestos para los diferentes servicios públicos de la provincia, se ha clarificado que las audiencias públicas no son un instrumento para el conjunto de la población para poder dar salida al problema de la confiscación que significan este tipo, por ejemplo, de aumento de tarifa. Esto, en primer lugar, lo queremos denunciar y desde ya la posibilidad de que acá se dé marcha hasta con este tipo de política va a depender de una enérgica intervención de la población contra el poder político que los aplique. En segundo lugar, acá lo que tenemos es una discusión que se ha presentado desde nuestro punto de vista de manera unilateral, porque se está estableciendo una readecuación tarifaria para el conjunto de los usuarios domiciliarios y se ha omitido, por lo menos en lo que se ha presentado aquí, determinar cuántos son las grandes empresas y cuál es el consumo de agua de las grandes empresas y cuánto pagan esas grandes empresas. En Salta hay una denuncia histórica sobre, por ejemplo, la empresa Coca-Cola y un contrato que rige con esta empresa en donde paga un servicio y un precio irrisorio por el uso del agua. Tenemos los grandes ingenios, tenemos las mineras, tenemos los grandes terratenientes. Nada de eso ha estado en cuestión y por lo tanto no tenemos un análisis de conjunto sobre lo que es hoy en día el servicio del agua en la provincia, cuando encima lo deberíamos tener en cuenta porque aquellas empresas utilizan el agua en grandes cantidades para producir ganancias para ellas mismas. Y acá se le aumenta en particular al usuario domiciliario, cuando el usuario domiciliario hoy en día consume justamente para poder subsistir. Entonces, acá tenemos otra arbitrariedad que muestra que acá hay una política que solamente termina imponiéndole tarifazos al conjunto de la población que vive su trabajo y no a las grandes actividades económicas en la provincia. Tenemos un tarifazo que debería ser analizado en el contexto, no solamente por todos los aumentos de tarifa que hemos tenido en el último periodo, por la liquidación de las condiciones económicas de todo un sector de la población a través de la inflación, los despidos, etc., y cómo se ha agudizado la pobreza, sino que también lo tenemos que analizar a un año de la gestión de un gobierno que ha aplicado sistemáticamente un ajuste. Y ese ajuste ha fracasado a través del aumento de tarifas para dar salida a lo que hoy en día es un cuadro económico cada vez más dislocado. Es decir, que el aumento sistemático de tarifa, en vez de dar una salida, por el contrario, ha producido una situación económica más agravada. Así lo va a hacer este aumento, y ya lo hicieron los aumentos anteriores de Aguas del Norte, que tampoco dieron salida a lo que es una verdadera crisis en la infraestructura de servicios, no solamente en Capital, sino en toda la provincia. Hace rato, los funcionarios de Aguas del Norte reconocían que hay un proceso de desinversión. Acá, en primer lugar, si hay un proceso de desinversión, hay que cobrarle a Aguas de Salta, que se fue debiendo 180 millones de pesos como mínimo en obras públicas que debería haber cumplido por contrato con la provincia. No se le cobró. Debería cobrársele a las grandes empresas y debería obligarse al gobierno a que cumpla también con las obras de infraestructura y saneamiento que dijo que iba a hacer. En el 2014, finales del 2014, la legislatura provincial aprobó un crédito de 600 millones de pesos para la provincia. El gobierno tomó de esos 600 millones, 250 millones de pesos para hacer obras de agua y saneamiento. No conocemos ninguna obra, salvo la de Floreste, que fue arrancada por la tenacidad de la lucha de esos vecinos, que se esté haciendo alguna de esas obras. No hay presentado ningún balance en la legislatura provincial sobre esto y por eso nosotros desde ya desconfiamos que los recursos de la provincia que han venido de grandes endeudamientos para el conjunto del presupuesto público y también lo que hoy en día dice que se va a hacer como un fondo para infraestructura de la propia Agua del Norte, no sabemos dónde van a ir y para nosotros tienen que estar controlados por la población y sobre todo por los vecinos que reclaman hoy en día el déficit del servicio. Hay que cambiar con lo que es un verdadero criterio empresarial que rige sobre hoy en día una empresa estatal. No solamente porque es una sociedad anónima, sino porque el servicio del agua es un servicio que debe ser un derecho universal, porque de eso depende la vida de cada uno de los habitantes. No puede ser que tengamos chicos que se nos mueren deshidratados. No hay una política de conjunto por parte de este gobierno para garantizar el acceso al agua como derecho universal. Eso ha quedado demostrado en los últimos 12 años de gobierno y en la actual crisis hídrica que tenemos y también en la actual crisis del servicio de la propia Aguas del Norte. Por eso es que rechazamos este aumento
y llamamos a la población a una intervención contra el aumento no solamente, sino también contra lo que es una política que hoy en día ha fracasado para darle salida a la población en relación a lo que es este servicio. Aguas de Salta debería estar bajo control de los trabajadores para acabar con este criterio empresarial. Se deberían abrir los libros contables de la empresa para saber cómo se usa estrictamente cada uno de los recursos y sobre todo los subsidios que recibe la misma. Debería también garantizarse, como ya dije, un sistema de control de la población que exige el servicio del agua sobre cada una de las obras públicas que se van a hacer sobre este servicio. Sobre la base de cambiar la orientación social sobre el uso del servicio del agua, es que realmente vamos a dar salida al actual desmadre que tenemos con este servicio. Y quiero advertir una última cuestión. Por lo que han dicho los funcionarios aquí y se ha conocido en los medios, tenemos una política en donde el Estado, en vez de avanzar en que se garantice desde él mismo la posibilidad del acceso al servicio, por el contrario, está retirando los subsidios que hoy en día recibe Agua de Salta, y la redactación tarifaria que hoy en día se presenta a discusión es justamente para, como ya se dijo acá, en el 2020 no tener subsidio del Estado para la prestación de servicio y que el servicio se mantenga sobre la base de lo que efectivamente se le cobra y se recauda a cada uno de los usuarios. Es una política pérfida, porque en el caso particular del agua, como desde ya sabemos que con lo que se le cobre a cada uno de los usuarios no vamos a poder garantizar lo que realmente necesitamos para que el servicio esté y sea accesible al conjunto de la población, acá vamos a una política de mayor confiscación del pueblo y un servicio cada vez con un criterio empresarial más declarado. Eso desde ya lo rechazamos también desde el partido. Nada más.